Realmente para tatuar, lo que es en sí tatuar, no es necesario saber dibujar. Y que hay muchas formas de venderse. O sea, realmente no es Sí, bajarte el pantalón y poner el culo. Destrozarás un par de pieles y luego lo dejarás, porque al final sí. es un mundo complejo, ¿sabes? Y solo los que realmente aman este mundo van a ser los que se mantengan con el tiempo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a esta nuestra humilde morada. Hoy he querido traer a un invitado muy especial, por lo menos para mí, porque él ha sido mi mentor y el que me ha enseñado a tatuar y bueno, a día de hoy me sigue enseñando cositas. ¿Quieres hacer una presentación rápida tú? Sí, a ver, pues mi nombre profesional es Grioto, soy tatuador desde hace 13 años y llevo dedicado al mundo del arte pues desde que era bien pequeñito. Os voy a dejar por aquí abajo sus redes sociales por si le queréis echar un vistacillo y así también podéis ver su trabajo, ¿ok? Te he preparado algunas preguntas porque creo que esto le puede interesar tanto a la gente que esté empezando como a la gente que lleve un poquito ya metido en el mundo del tatu. Vamos a empezar fuertecillo, ¿vale? Porque esto es algo que últimamente a mí en redes sociales me sale un poco. Me ha cambiado a mí mucho la opinión en este último tiempo y quiero saber también cuál es la tuya, ya que yo cuando empecé contigo y me empezaste a enseñar a tatuar, fue algo muy presente desde el principio. ¿Crees que es necesario saber dibujar a día de hoy para empezar a tatuar? Realmente para tatuar, lo que es en sí tatuar, no es necesario saber dibujar. Luego está dependiendo de hasta dónde tú quieras llegar. O sea, Sí. si realmente tú quieres hacer proyectos más personales o quieres hacer un tatuaje que sea más artístico, tienes que saber pintar. O sea, eso es innegable, ¿sabes? Lo que sí es cierto, que yo durante mucho tiempo me he estado negando esa realidad, pero que es verdad que hay muchos tatuadores que no saben pintar y a día de hoy viven del mundo del tatu. Y muchos viven bien. ¿Quieres también salir también? No pasa nada. Ven aquí, quédate aquí conmigo. Si tú vas a afrontar proyectos más grandes, ¿sabes? O te vas a involucrar en proyectos en los que tienes que ahondar un poco más, al final tienes que aprender conceptos básicos de volúmenes, luces y sombras, perspectiva, composición, ¿sabes? No es lo Sí. mismo hacer un tatu pequeñito, que tú lo puedes colocar en cualquier parte, entre comillas, que afrontar un proyecto de una manera completa, entender la anatomía del cuerpo, entender cómo se va a ver esa cara, si se va a ver todo muy oscuro, si no. O sea, al final son conceptos que son puramente artísticos. Sí, pero también hay muchos de esos conceptos que puedes ir aprendiendo con la práctica, Sí, por el ¿sabes? camino los puedes ir aprendiendo, evidentemente. Si la realidad es que la gran mayoría de los tatuadores no tienen ni puta idea de pintar. O sea, casi ninguno, ¿sabes? Son muy pocos los que se dedican a hacer estilos más, Sí, como puede ser Blackboard, New School y neotradicional, y unos pocos más, sí, que son más que, dibujados, que ¿no? son más de, que les hace práctica día a día el dibujo. El resto, como el realismo, no. Sí, a mí es que me ha cambiado mucho la opinión porque cuando tú empezaste a enseñarme me dijiste que antes de empezar a tatuar tenía que dibujar y obviamente fue lo que hice, pero es verdad que luego los que me han ido pidiendo los clientes, los primeros clientes ya que me pagaron y que yo les hice a desconocidos, es verdad que yo no noté tanto el que tuviese que saber dibujar, ¿sabes? Porque tampoco al principio te piden a lo mejor diseños muy personalizados. Lo que sí he notado yo es que es verdad que para empezar, el haber dibujado primero a mí me ha dado una serie de ventajas a la hora de aprender más rápido a tatuar. Ujú. O sea, he sentido que he tenido mucha más seguridad a la hora de empezar, tanto de pinchar lo que es la tinta directamente, ¿sabes? Como el hecho de que si tengo que corregir algo durante el proceso o me surge algo rollo, se me ha borrado el calca o ahora no me adapta bien de repente el diseño. Como que he sabido improvisar en ese momento y no he visto tanto ahí la gota fría del sudor, ¿sabes? Cayendo en plan, hostia. Yo creo que el hecho de saber pintar para tatuar es una forma de cuidar también un poco el mundo del tatu, igual que el mundo del Sí. arte en general. Tú piensas que, por ejemplo, también podías hacer la misma pregunta a un artista plástico, por ejemplo, un pintor de óleo, ¿no? Te dice, a ver, para vender cuadros tienes que saber pintar. Y tú dices, sí, bueno, hay artistas contemporáneos que Sí. hacen auténticas barbaridades, salpicaduras, tonterías en cuadros, ¿vale? Que ya hablaremos de eso en Sí, otro eso no momento. entramos. Si no, esto se nos va de las manos. Que no saben nada de unas bases sólidas de pintar, ¿sabes? De pintura. Sí. Y aún así están vendiendo y hay muchos que les va de puta madre. Entonces, una forma de cuidar eso es tener unas nociones mínimas de arte para poder hacer algo de calidad, para poder hacer arte de verdad. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Si quieres hacer arte dentro del mundo del tatu, innegablemente tienes que aprender a pintar. Si quieres hacer una artesanía,
no necesitas aprender a pintar. Sí, y justo de eso hablé yo en mi último vídeo. Y es que ambos llegamos a la conclusión de que es verdad que hay mucha parte del tatu que es artesanía y luego hay otra parte artística. Pero bueno, eso, si queréis saber más en profundidad, tenéis que ir al último vídeo. Sí, pero es que es así. Es que es Sí, la realidad. O sea, realmente, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu ambición? sí, Si realmente respetas el mundo del tatu, vas a intentar hacer las cosas bien, claro. Además, ¿sabes? yo creo que en algún punto del proceso necesariamente te salta la cosa de que si no has sabido dibujar antes, ya sí o sí necesitas hacerlo, Sí, ¿sabes? y que luego, bueno, que a ver, que si tu ambición es llegar a tatuar cosas pequeñas y no salirte de ahí, ganar tu dinero y quedarte en eso, a ti te gusta hacer eso, me parece de puta madre, ¿sabes? O sea que Sí, realmente no hay problema. No eres un artista del tatuaje, eres un artesano del tatuaje, sí. ¿sabes? Y simplemente asume tu papel y ya está. Yo creo que esto es como la gente que estudia para ser camarero y luego hay peña que no estudia una mierda y se mete en el mundo y acaba Bueno, ganando más dinero. Es pues está el como, que es camarero, el que es sommelier o el que es maître. claro, sí, Pues pues hay exactamente lo mismo. Vale, me surge una pregunta de todo esto. Ha quedado claro, obviamente, con lo que hemos dicho, que si quieres ser artista, ya no solo hablo del mundo del tatú, si quieres ser artista en general, es muy importante que sepas venderte. Pero claro, ahora con los cursos de tatú y tal, hay muchos que desde el principio ya te lo están enseñando. ¿Tú sientes que es completamente necesario desde un inicio que tú sepas venderte? Yo creo que sí. O sea, porque realmente hoy en día hay tanta competencia, ¿sabes? Antes había muchísima demanda en el mundo del tatu, pero había poca oferta, había pocos tatuadores. Y ahora es al revés. Hay tanta oferta, tantos tatuadores, tantos estudios, Sí, somos que muchísimos. que la demanda pues se reparte y hay muchos estudios a los que le iba de puta madre que ahora pues lo están pasando mal. Sí, ¿Y cuál es la diferencia? Porque hay gente que lo está haciendo bien y les va bien sus negocios, pues que saben venderse realmente, claro, que se saben, han adaptado un poco al cambio, ¿no? entienden que al final una venta la tienes que hacer durante toda tu vida, vas a tener que vender algo. O sea, aprender a vender yo creo que es esencial, porque vivir del arte como un bohemio y hoy en día es imposible, cada día suben Sí, más los sí, impuestos, hay que pagar más cosas, o sea, total. si quieres ser un marginado, pues de puta madre, pero si quieres vivir de tu arte tienes que hacerlo de forma inteligente y tienes que saber vender lo que haces. Sí, O sea que a mí me parece bien que a día de hoy pues los chavales estén empezando y de primeras intenten buscar formas de cómo vender su arte, porque al final se están buscando, labrando un futuro. Aunque sea triste, por así decirlo, una realidad es que la gran mayoría de los muchachos que están empezando ahora, si lo hacen bien y saben venderse, seguramente terminen siendo los jefes o montando ellos estudios y los tatuadores que llevan totalmente. un montón de años tatuando, que tendrán que cerrar sus negocios, trabajarán para estas personas. Que ya está pasando, yo no lo sabía, pero al final consumiendo más contenido de otros tatuadores, me estoy dando cuenta de que hay mucha gente que lleva muchos años en el gremio que a día de hoy se están encontrando precisamente con lo que tú acabas de decir, que a día de hoy se están viendo la situación de tener que cerrar su negocio porque no han sabido adaptarse. Y es una pena porque estoy segura de que muchos de ellos no se han adaptado por tener una mentalidad cerrada y Por- por no aceptar que al final era un mundo que llevaba mucho tiempo igual y que yo creo que este cambio ha sido necesario y bueno, después de que ya toda la gente se haya quejado, creo que nos hemos dado cuenta de que está bien, ¿no? Y que hay muchas formas de venderse, o sea, realmente no es Sí, bajarte el pantalón y poner el culo, o sea, claro, que realmente puedes hacerlo de forma, sabes, muy inteligente, de una forma sí, más disruptiva, no tienes por qué coger y hacer lo que está haciendo todo el mundo, que al final sí, eso termina cansando a la gente. sí, Sino, hay muchas formas, simplemente pues hay que idearlas. Yo mismo he sufrido eso hace un par de años y vi en mis propias carnes cómo me tenía que renovar o me iba a la mierda. Y al final, pues una de las partes del proceso es aprender a saber vender tu negocio. sí, Porque lo que es cierto es que los artistas no tenemos ni puta idea de negocio. No sabemos vendernos, nada, cero patatero. Con lo sí. cual, si no tienes una persona que te ayude en eso, te tienes que buscar tú las habichuelas. Sí, es verdad. Yo me di cuenta en eso porque primero vine de querer ser emprendedora y empecé a querer montar un negocio y aprender un montón de cosas sobre ello y además me empapé y me obsesioné. Precisamente en el año en el que hizo falta dije, vale, esto es lo mío. Y de repente dije, no, resulta que lo mío es el tatuaje y he estado mucho tiempo negándomelo a mí misma y de repente me di cuenta, justo además pasó en ese momento en el que estaba viendo una transición de un montón de gente que estaba empezando a salir con que yo tatúo, he aprendido gente nueva y de repente de ser
4 en una misma ciudad a ser 50. Y dije, Dios mío, la cantidad de gente que lleva un montón de años en esto y no tienen ni idea de lo que es mantener un negocio. Ellos simplemente se han dado de alta como autónomos, han abierto un negocio, les ha ido bien hasta ahora, pero en el momento en el que ha salido a la competencia y han dicho, Claro, hola, estamos aquí. en el momento en el que hay que pelear. Cuando uno no tiene que pelear, pues está a gusto. Pero Sí. cuando ya tiene que pelear, ¿cuáles son tus herramientas? Pero bueno, yo también entiendo que haya pasado eso, porque a todo el mundo nos ha pasado que de repente nos enfademos porque haya cambiado algo que nos ha estado yendo bien hasta el momento. Sí, Entonces era algo necesario primero tienes que también. pasar por ese enfado y luego ya tienes que entender un poco la situación, ¿no? Y Exactamente. que la solución no es bajar los precios ni Claro, enfrentarte al mundo. claro. Simplemente tienes que entender que hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien. ¿Qué es lo que Sí, están haciendo ellos que tú no estás que a haciendo? ti te falta. Claro. Sí, porque además otra cosa que se decía mucho antes es que el mundo del tatu era muy cerrado, que hay poca gente que te ayuda, que es muy difícil entrar y sin embargo toda esta oleada de gente que ha venido queriendo aprender ha hecho algo buenísimo y es abrir la comunidad del mundo del tatu. Y yo a día Sí, de hoy sí siento que esté un poco más abierto, que haya mucha más gente compartiendo lo que sabe, aunque sea solamente en redes sociales, aunque a lo mejor luego en persona pues te cueste dar ese paso de decir, tengo que establecer un poco más de relación si quiero aprender de esa persona, totalmente. pero creo que está un poco más abierto y que eso es buenísimo. Eso es bueno, lo hablamos otra vez, pero lo decimos ahora para que lo sepan. Y es Sí, que al final el mundo del tatu ha evolucionado muy lento. O sea sí. que lo que ella decía es que realmente tiene muy pocos años, En lo el que es mundo en sí, occidental es lo que yo en el hacía mundo occidental, el la mundo del tatu. diferenciación. O sea, viene desde sí, los egipcios e incluso antes, tienen tatuajes, pero lo que es el Ujú. desarrollo del mundo del tatu como tal, tiene escasos cientos de años. Y dentro de esa época ha evolucionado poquísimo. Sí, Poquísimo, y eso ha sido por lo cerrado que ha estado. O sea, el hecho de que se pueda abrir al mundo, para los más puristas, pues es una desventaja, pero para los que realmente queremos que evolucione el mundo del tatu y que avance, es una ventaja, porque al final se desarrollan muchas más cosas. Ha tardado muchísimo tiempo en llegar una máquina de tatuar con sin batería, cable. ¿sabes? Sin cable, cuando eso era algo Sí, que yo había pensado hace más de 10 años. Y es como en plan, pero vamos a ver. ¿Sabes? claro, Entre eso y muchas más cosas, la forma de sí, poner los calcas, cualquier cosa. Y realmente el que tiene miedo a que eso evolucione es porque realmente tiene una inseguridad con su trabajo y porque sí, sabe que podría estar haciendo más, pero que hace lo justo para mantenerse. sí. Entonces, el que se adapta sabe que simplemente tiene que hacer las cosas de otra forma diferente. El que no, tiene miedo por inseguridad. También yo creo que muchas veces es pereza, ¿eh? Porque, claro, yo admito que ser tatuador es bastante laborioso y bueno, para mí ahí está el filtro de toda la cantidad de gente que quiere empezar a luego mantenerse y empezar en este mundo. Creo que es mucho sacrificio porque tienes que llevar tú tu propio negocio, como artista eres tu propio representante, Ujú. tienes que buscarte tú mismo la forma de venderte y tienes que aprender tú mismo a ello, tienes que llevarte las redes sociales porque a día de hoy es innegable que es tu portafolio, entonces lleva mucho trabajo y es mucha dedicación. Sí, Y claro, yo creo que los a día de hoy puristas, sí. como tú los has dicho antes, los que llevan más tiempo en este gremio, yo creo que han visto la cantidad de trabajo que había que hacer, aparte del que ya se hacía, y ha sido en plan, no me apetece, llevo tantos años que ya estoy cansado, ¿sabes? Sí, un poco estaban acomodados también, ¿no? Claro, Hemos tenido esa facilidad, yo también la he tenido sí, cuando empecé y pasaron los años, de decir, pues, joder, ya te haces una metodología diaria y digamos que se te hace sencillo el día a día y el generar bastante dinero, ¿sabes? claro. Y ahora cuando de repente tienes que ser multidisciplinar y tienes que hacer un montón de cosas más, es como, hostia. Y ahora ya tienes que adaptar esa vida que tenías a las nuevas formas de ejercer tu negocio. Y es cuando te atropellas porque no puedes generar tanto como querías en el día a día, y encima te tienes que quitar tiempo para aprender cosas nuevas para luego aplicarlas. Sí. Entonces, Aparte también, lo último así ya que quiero comentar de este tema, pero bueno, la siguiente pregunta va muy al hilo. Yo creo que una vez que ya se ha pasado este enfado que hemos visto desde un principio con el mundo de los cursos de tatu e incluso los seminarios, que los seminarios han existido de siempre y ha habido gente que los fue a atacar también como diciendo esto ahora también me parece mal, ¿sabes? total. Cosa que no entendí yo. Ahora que se ha pasado ese enfado, sí que está habiendo una buena retroalimentación entre los que estamos empezando y quizás estamos mucho más puestos en lo que es temas redes o cómo queremos trabajarlas o cómo saca tu desarrollo, tu marca personal con las personas que lleváis más tiempo, que tenéis un conocimiento que nosotros queremos. Ujú. Entonces es como, ahora que podemos compartir cosas que ambos sabemos, sí estoy empezando a ver esa comunicación y esa comunidad ya, esa Sí. convivencia entre unos y otros. A ver, al final es cierto que siempre ha habido formas de enseñar en el mundo del tatu porque siempre ha habido aprendices. Cuando Claro, empezamos
eran los aprendices. Era como más selecto, elegías a la persona adecuada, te tenía que demostrar que realmente esa persona, ¿sabes? Amaba el mundo del tatu, que bueno, esa parte la veo de puta madre, ¿sabes? Pero Sí, también hay que entender que a día de hoy, porque tú des un curso, un seminario, hagas mentoría, da igual lo que des, y se la exponga a 200 personas o a 1000 o a 1 millón, te da exactamente igual, porque de esas personas, el que realmente ame el mundo del tatu va a seguir ahí, y el que no sí, simplemente va a acumular títulos y ya está, ¿sabes? O un diploma, o simplemente va a decir, pues yo he hecho tal curso con tal persona, y esa persona destrozará un par de pieles y luego lo dejará, porque al final sí, es un mundo complejo, ¿sabes? Y solo los que realmente aman este mundo van a ser los que se mantengan con el tiempo. Que a lo mejor esas total. personas van a durar 1 año o 2, pero ya está. La siguiente pregunta que quería hacerte, que va muy al hilo de todo esto, es que nos explicases un poco cómo fue para ti tu inicio y qué cambios a lo mejor notas, obviamente, con lo que tenemos que aprender la gente que queremos empezar ahora, porque a mí me parece muy curioso y creo que todavía se puede llegar a un intermedio en el que se mantenga cómo se aprendía antes y cómo se aprende ahora. Sí, un poco en general, pues cómo fue para ti aprender y cómo fue para ti de repente querer entrar en un mundo en el que antes no había tanta información disponible. Sí, pues a ver, yo empecé en 2012 y por aquel entonces yo empecé a tatuar porque vi Miami Ink, como casi la gran Total, ¿no? mayoría de los de mi generación. Sí, sí. Entonces, vale, me descubrí ese mundo, yo venía de pintar cualquier cosa. Dije, me mola, quiero probarlo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, fui a un estudio de un amigo que había estudiado conmigo y le pregunté, oye, ¿qué tal? Pues quiero aprender tal. Y entonces, pues simplemente me dijo un par de cosillas y tal. Y yo luego me puse a investigar por mi cuenta propia lo que había en internet por aquel entonces. Pues empecé a buscar máquinas, tipos de máquinas. Ya me obsesioné y ya empecé a buscar muchísima información. Máquinas de línea, máquinas de sombra. Las máquinas de antiguamente, las tradicionales, tienen su técnica y sus cosas, ¿no? Al final no te valen los flejes de una máquina de línea, ni siquiera las bobinas para una de sombra o una de relleno, ¿sabes? Que no es lo mismo que una máquina de bobina de 8 vueltas que una de 10. Entonces era muchísima información que yo empecé primero a acumular, Todo el mundo, ¿eh? de todo el A mundo. día de hoy lo pienso y es como muy rudimentario. Brutal. O sea, yo aprendí a hacer una máquina desde cero, todo. Desde el chasis hasta hilar las bobinas, la tornillería que necesitaba, el calibrado, martillo, flejes, todo. Y luego, después de obsesionarme un poco con ese mundo, dije, vale, ahora que sé cómo funcionan más o menos, por qué una máquina de línea hace bien una línea y por qué se necesita otra de sombras, ¿no? Pues tenía que practicar. ¿Cómo se practicaba antes en piel de cerdo? Entonces me iba a una carnicería y le pedía las pieles de cerdo, que antiguamente no te las cobraban, Ahora porque, sí, ahora sí te das cobra. porque nadie las pedía. Entonces eso era una guarrería, porque yo me acuerdo que teníamos pocos trozos y tenía un cacho así. Y yo cogía, lo tatuaba, lo congelaba para que no oliese muy mal. Le tenía que quitar los trozos de carne que tuviese pegado porque olía putrefacto. Lo volví a guardar. Si ese al día siguiente no iba a tatuar, pues tal. Cuando volví a tatuar, lo sacaba el día antes, lo metía en agua caliente para que se descongelase, lo volvía a sacar. Una Madre guarrería. mía. Y ahí es donde probamos, que en verdad es donde mejor que la piel sintética. Y ahí pues tú ibas practicando, ibas probando realmente. El conocimiento lo tenías que adquirir tú mismo, ¿sabes? Yo fui autodidacta realmente. Pues sí, tenía el colega y a lo mejor le preguntaba ciertas cosas, pero al final tú tenías que ir probando. Y entonces yo fui probando, pintando, a la par que iba pintando, seguía pintando. Y como tenía un círculo de amigos amplio, pues en cuanto supieron que quería tatuar, pues se dejaron, se prestaron. Empecé, los primeros tatuos fueron bastante guay y a partir de ahí pues simplemente ya decidí abrir un estudio con 2 compañeros más que ya lo tenían, digamos que lo ampliamos y lo abrimos en otra parte y ahí es cuando realmente empezó un poco mi carrera profesional y cuando realmente vi la realidad, que no era tan sencillo. Claro. O sea, al final mi compañero tenía ya una clientela y yo tenía que abrirme camino ahí y al final fue el boca a boca. Cosa que hoy en día no se necesita tanto. Se necesita, evidentemente, pero con las redes sociales puede suplir esa parte. Hombre, yo creo que a día de hoy el boca a boca es muy potente. Sí, sí. Sigue siéndolo, Me ¿eh? refiero, a ver, no quiero que lo malinterprete. El boca a boca es lo más potente que hay, pero que hoy en día, con las redes sociales, puede potenciarlo. Sí, es ¿Sabes? como un boca a Realmente. boca digital, ¿no? Sí, sí, por así decirlo. Por aquel entonces, pues no tenías que hacer tanta venta, digamos, de forma indirecta, sino hacer un buen Te trato lo al hacía un poco más el cliente, cliente, ¿no? darle un buen trato, hacerle un buen resultado y que luego esa persona se quedase con ganas de más y que trajese a otra persona. Y así, poco a poco, con los años, fue como fui evolucionando y fui mejorando. ¿Cuánto tiempo crees tú, en años aproximadamente, que te llevó a ti tener ese desarrollo? Hasta que ya dijiste, vale, puedo vivir de esto tranquilamente. Pues yo creo que
2 años mínimo, una cosa así. Es que yo creo que eso es una cosa que a día de hoy no ha cambiado. A ver, es verdad que hay gente que de repente puede tener una clientela brutal y en menos de un año te puedes estar manteniendo. Pero creo que lo normal sigue siendo que tú tardes eso, unos 2, 3 añitos en Sí, poder dedicarte dependiendo solo al mundo del de tatu. las circunstancias. A ver, yo lo conseguí un poco antes, pero bueno, digamos que a los 2 años ya sentí como que estaba más asentado. Pero también porque empecé a ir a convenciones, gané premios y entonces un poco, como la ciudad no es muy grande, o sea, se juntaron varias condiciones. Sí. Tampoco había muchísima competencia, entonces enseguida empezó a sonar mi nombre. A ver, obviamente en 2012 los estudios de tatuajes que habría en Badajoz comparados con los estudios de tatuajes que ya habría en Madrid, pues seguro que aquí la competencia era mucho menos y era más Eran fácil 3, empezar. 4, 5 como mucho. Claro. Y hoy en día pues son más de 40. A mí me parece muy curioso porque yo cuando he empezado en el mundo del tatu, claro, a ver, yo considero que llevo un año, pero sentada al lado tuya, viéndote cómo lo haces, preguntándote por curiosidad, porque digamos que de ti hacia mí tampoco, pocas ocasiones ha habido en las que tú te sientes y me digas, mira, pues así se hace una línea, así se hace tal. Yo digamos que lo he ido probando y he ido aprendiendo básicamente de pasar muchas horas sentadas al lado tuya. No ha sido el proceso más rápido, o sea, no me he hecho un curso intensivo de un fin de semana y ya sentía que tenía el conocimiento, pero siento que cuando he empezado ha sido mucho más rápido alcanzar buenos resultados. Y creo que a mí eso me gustaría bastante que se diese a conocer y que más gente que esté empezando o que esté en la situación como yo, que está dentro de un estudio como aprendí, lo hable porque es muy enriquecedor y a mí me parece mucho más divertido aprender así que tener que gastarte X cantidad de dinero en pagarte un curso, ¿no? Porque yo por el camino en el que te he estado viendo he aprendido sobre redes sociales, he aprendido sobre negocios, obviamente he aprendido a dibujar, algún que otro curso me he pagado, tú mismo me has enseñado más cosas de dibujo que de tatuaje y lo hemos hablado muchas veces. Para mí, a día de hoy sigo manteniendo esa opinión y es que el tatú es una técnica más de dibujo. Sí, hombre, al final es innegable que aprender por observación lo hacemos desde pequeñito y Sí, es algo súper importante. O sea, lo tenemos claro incluso en los pequeños seminarios de 2 o 3 días en los que uno de los días se reserva para que tú veas al tatuador cómo lo hace. claro. Eso es porque realmente observando aprendemos muchísimo. Si tienes 2 dedos de frente y eres observador, vas a ser capaz de intentar interiorizar eso. Claro, es que para mí es mucho más valioso. Para mí me gustaría mucho más acudir a un seminario en el que a lo mejor una persona se va a tatuar 2 días seguidos o 3, que es una locura, yo lo he hecho y es una locura tatuarte tantos días seguidos, pero yo aprendería mucho más si en media hora me dices un poco, ¿sabes?, tu estilo o algún truco en concreto que tú tengas, que al final se resume un poco en eso, en decir, vale, pues yo en vez de complicarme y hacer tanto, hago esto y para mí es lo efectivo. Y a lo mejor resulta que es lo que a ti te gusta del estilo de ese tatuador, como mejor se aprende. Sí, y bueno, y que al final tienes que entender que luego cada persona tiene su forma de tatuar. O sea, que dice los cursos estos que te enseñan, una línea se hace así, y la tienes que coger así la máquina y en esta dirección. Y esta sombra, la sombra, si coges unas manos, tienes que hacerla así, porque tal. Claro, Mira, luego es yo lo hago de mucho... tantas formas. O sea, depende del resultado que quieras. Cada tatuador tiene su forma de tatuar. Hace poco vimos como una chica hacía puntillismo de arrastre con una Con una Magnum mano. y quedaba otro resultado diferente. ¿Qué es lo que vale y qué es lo que no? Eso te tocará ir probando. Sí, Lo bueno que yo he tenido durante todos estos años es que no me he ceñido a simplemente hacerlo de una forma. He ido buscando, vale, hoy voy a probar a hacer los grises con un poco de blanco, a ver cómo me salen los tatus, cómo quedan. Y vas probando durante años, porque evidentemente tú tienes que ver los resultados a largo plazo. claro, tienes que ver Que, cómo cura luego el tatuaje, claro, ¿no? o sea, la intención de un tatú es que perdure en el tiempo lo mejor posible y que se entienda, no Mm, que quede muy bonita para la foto y luego sea una mierda. total. Entonces, ¿qué es lo que vale dentro del mundo del tatu? Si empleas una buena técnica y te sirve para ejecutar lo que tú quieres, cualquier cosa vale. Cualquier cosa. Y ahí tienes a los de Handpoke. Sí. Vale, siguiente pregunta, que también lo has mencionado un poco. Creo que cuando un tatuador quiere dar ya ese salto y quiere empezar a profesionalizarse más y quiere ¿Sí? darse a conocer, antes era muy valioso que te hiciesen algún artículo en una revista o que te hiciesen alguna entrevista. Sí, en verdad sí. Y eso es lo que te daba mucha exposición y que te conociesen, que bueno, a día de hoy creo que está volviendo un poco esa cultura y me parece genial que se vuelva al papel y se vuelva a esta forma de transmitir información. Y luego lo siguiente eran las convenciones.
Ujú. A día de hoy yo siento que las convenciones han cambiado mucho. Solo tengo experiencia de un par de convenciones y he ido tanto como cliente a tatuarme contigo y ahí a presentarme a un concurso y tal, como trabajadora que iba allí a intentar ganar dinero. Y por la experiencia que yo le escucho a otros tatuadores en redes y de lo que obviamente lo que me has más contado tú, que has ido a muchas convenciones, a muchos sitios, creo que ha cambiado mucho la esencia y creo que a día de hoy también se ha olvidado un poco, ¿no? Eso de presentarte a las convenciones y ganar premios para que eso te dé como más reconocimiento. Bueno, yo creo que entra un poco también dentro del interés de cada persona, ¿sabes? Dependiendo. A ver si hay mucho más número de personas que tatúan y hay muchos que simplemente tatúan por tatuar y hacer dinero. Les va bien y punto. Pero bueno, quieren ir a convenciones para conociendo el mundillo y tal. No van a tener mucha ambición, pero luego hay tatuadores que son más ambiciosos que sí van a buscar premios y a buscar hacer las cosas más llamativas o con otro compañero para hacer piezas grandes y para presentarlo. Ha cambiado dos cosas, un poco la mentalidad dentro del mundo del tatu, se ha abierto más y evidentemente hay más, digamos que es más amplio el campo. Y otro también son cómo se organizaban las convenciones antes y cómo se organizan ahora. Porque a la última que hemos ido nosotros, a mí lo que me ha generado más desilusión ha sido que, bueno, tampoco era una convención muy grande, considero yo, o sea, las he No, visto mucho más grandes y mejor organizadas en cuanto a sí, entretenimiento y que las personas tengan más facilidad de acceso a diferentes cosas, ya sea comida, tal. era una convención normalita de Es Francia, sí. normalito. Pero sí siento que había mucha gente, tú dices, ha cambiado mucho la mentalidad y lo que me ha dado pena es que no había como un interés por la gente por mostrar un poco lo que hacía, ¿sabes? Yo me paseaba por los diferentes stands y todo eran tatuajes que estaban ahí puestos por si te lo querías hacer, pero que prácticamente eran los mismos que tenían los Chetos Pandillas, Sí, ¿sabes? pero a ver, Era digamos muy que en serie. esa competitividad o esas ganas de querer mostrar tu arte se ve más en las convenciones que son más tochas. Ahí ya es como más selecto el grupo de personas que van. También porque muchas entran porque tú tienes una carrera artística y Te tus invitan, ¿no? trabajos te avalan, te invitan o llevas tiempo intentando entrar o lo que sea. La Convención de París, por ejemplo, la de Londres cuando se hacía, que había gente que se pasaba 10 años para intentar entrar en esas convenciones. Entonces los que entraban ahí son gente que iban a competir y a enseñar lo que hacen, ¿sabes? Un poco el ego de artista, ¿eh? Claro. ¿Sabes? En estas más pequeñas, pues realmente no se ve tanto eso, ¿sabes? También tienes dos formas de ir a las convenciones, que o vas a hacer dinero o vas a buscar premios o contactos y tal. Pero claro, yo creo que también en el mundo de las convenciones ha cambiado mucho porque antes se organizaba de tal forma que se había ese cariño hacia el arte y hacia el mundo del tatu. Los organizadores pues buscaban que estuviesen cómodos, que tuviesen materiales, que tuviesen un poco, que estuviese bien ambientado todo, Sí, que luego para el cliente pues hubiese espectáculos. Hoy en día se hacen las convenciones y la gran mayoría de los que organizan, que no digo que tengan que ser todos, pero la gran mayoría simplemente buscan hacer dinero con lo sí. que les cobran en los stands a los tatuadores. Y si te pueden cobrar un plus más porque te lleves una silla más o una mesa más, te lo van a cobrar y no realmente en atraer público Claro. para que sus propios tatuadores puedan tener trabajo y a la vez sea algo recíproco. Yo creo que ahí también está un poco que se pase el legado, ¿sabes? A la gente que empezamos y que la gente que estamos ahora empezando y queremos ir a las convenciones, también pensemos un poco en el largo plazo. Porque claro, yo creo que la necesidad al principio de querer ganarte la vida y esa ambición de decir, quiero ganar suficiente dinero con esto, como para decir, ya soy tatuador. Y claro, eso hace que muchas veces no pienses tanto en decir, vale, pues voy a pensar un poco en desarrollar mi estilo, ahora que ya hay más información, ya no tienes que dar tantos palos por ahí, ¿sabes? Y que el hecho de ir a convenciones te va a abrir mucho más la mente, porque ves lo que están Claro, haciendo otros en diferentes claro. países, te dan consejos, Sí, ¿sabes? sí, Hasta un novato te puede enseñar algo que tú dices, hostia, pues es verdad, ¿sabes? exactamente. Yo creo que parte de la responsabilidad de la gente que empezamos es eso, es también pensar un poco en el largo plazo y decir, vale, pues a lo mejor tengo que joderme un par de años más, pero también decir, si voy a una convención, pues también quiero pensar en eso, en decir, voy a conocer a gente, voy a ver qué puedo aprender, qué relaciones te llevas de allí, Totalmente. ¿sabes? Y no solo el decir, vale, pues voy a preparar unos diseños rápidos que pueda hacer los más posibles en un día y ganar dinero. Sí, yo creo que es importante, hay que ir a convenciones. O sea, si tú eres tatuador, ve a convenciones porque tienes que ser ambicioso. O sea, realmente tienes que intentar pensar en lo máximo que tú puedas conseguir, sí, Sí, porque por el camino ya te irás tropezando e irás
bajando el listón. Así que tú tienes que Sí, pensar lo más alto que puedas. No rendirte, ¿sabes? En las primeras convenciones de no ha salido trabajo, claro. he perdido dinero, menuda mierda, esto no me merece, podía haberme quedado en el estudio y fíjate, te pones a echar números, hubiese salido de puta Sí. madre, Sí, pero yo no creo que tienen en esto cuenta. es un poco como cuando empiezas ahí de que es algún sitio, ¿no? A lo mejor la primera vez que vas no tienes muchos clientes, la siguiente que vas ya has hecho un cliente y así, ¿no? También tienes que trabajar un Sí, poco yo el creo sitio. que las convenciones es como una inversión a largo plazo, Claro. ¿sabes? A medio largo plazo. O sea, realmente sabes que vas a palmar pasta al principio, pero que realmente vas a crear contactos, vas a expandirte, va a ver lo que hace la gente, ¿sabes? Mm. Y vas a adquirir también conocimiento. Y si por el camino pues vas ganando premios, eso que te ayuda, que parece una tontería, pero al final un premio, un reconocimiento, te puede ayudar mucho en tu camino, tanto en tu propia ciudad, como si luego quieres cruzar el charco o cualquier historia, ¿sabes? Sí, también No, te abre la puerta a que te inviten a otras convenciones y ya pues te vayan pasando información en plan, claro, oye, que también está esto. si ganas en una un poco más importante y esos mismos organizan una más tocha, te abre las puertas a una convención que no hubiese podido entrar de otra Exactamente. forma. Mira, esto me resulta muy curioso y creo que para la gente que lleve más años en este mundo, también seguro que tienen su opinión. Yo creo que, lo vuelvo a repetir, una de las formas más interesantes de aprender es que seas capaz de entrar en algún estudio como aprendiz. Sí, Para eso creo que también una buena presentación es que tú tengas muchos dibujos hechos, que hayas dibujado y que sepas un poco el estilo, porque también que el tengas algo que estudio, mostrarles claro, el estudio o le algo puede que parecer ofrecerles. interesante decirle, tengo algo diferente que ofrecer, pues voy a ayudarle a que se desarrolle, ¿no? Y que tenga esto. Pero incluso es que tengas algo que aportarle a ese estudio o a esa persona, porque a Claro, lo mejor tú no sabes dibujar bien, pero sabes que te mola y te quieres dedicar al mundo del tatu, pero a lo mejor a ti se te da de puta madre grabar, editar vídeos, claro, llevar una agenda, hacer un poco de community manager, ¿sabes? Y si como me ha pasado a mí. sí, ¿no? Y si realmente tú le ofreces eso a esa persona a cambio de que esa persona te enseñe, Claro, esa persona, si seguramente necesite esa ayuda, pues joder, ¿sabes? claro. Que tampoco hay que cerrarse a, tengo que enseñarle dibujo y esto es lo que, ¿sabes? A lo mejor eso no es lo que necesita esa persona. Sí, a ver, nosotros en nuestro caso es verdad que somos pareja, pero yo creo que desde el momento -5, no minuto cero, sino incluso antes, ha habido esa retroalimentación, ese aporte, ¿no? De, vale, yo te ayudo a organizarte la agenda, se me da bien esto, a ayudarte en redes y hacer tal, y tú me ayudas a mí con lo de enseñarme. Todavía queda esperanza. Yo sé que esto es complicado y que a lo mejor ahora que hay tanta gente empezando, pues dice, vale, ¿a qué estudio voy yo ahora? A que me abran las puertas y porque muchos de ellos están en la situación en la que se encuentran mucho, que puede que estén cerrando, pueden que estés pasando por un mal momento y te pidan una clientela para tú entrar a trabajar. Pero todavía queda esperanza de gente que quiere enseñar. Para ti, ¿qué es lo que tiene que tener un buen aprendiz? ¿No? Porque también siento que cuando tú le abres las puertas de tu estudio a una persona, digamos que le estás abriendo un poco las puertas de tu casa, ¿no? De algo Ujú. que tú has estado trabajando durante muchos años, cuidando, que quieres que las cosas Claro, vayan bien y funcionen bien, con lo cual tampoco puede entrar cualquiera a ajá. trabajar contigo. Yo creo que mínimo tendría que tener dos cualidades que serían la lealtad y otra la ambición. ¿Sabes? Ujú. Porque una persona ambiciosa y con lealtad realmente puede llegar muy lejos sin perjudicar a los que están a su alrededor. Que se trate un poco de aportarse unos a otros, ¿no? Sí, o sea, más que sepa dibujar de puta madre, que sepa, yo que sé, hacer mil cosas, si realmente le gusta el mundo del tatu y es ambiciosa y es una persona leal hacia lo suyo, yo creo que ya con eso tiene suficiente para poder yo abrirle un poco mi mundo de lo que yo he aprendido. ¿Qué es lo que viste en mí, por ejemplo, para decir a ti te enseño? Porque, a ver, yo sé que a ti te ha costado unos años coger aprendices y que, ¿qué pasó en ese momento para que dijese, vale, pues a esta persona sí? Realmente vi más cualidades, o sea, no solo vi eso, ¿sabes? Realmente, evidentemente, la lealtad y la ambición la tenía, pero luego vi cualidades artísticas en ti que no vi en otras personas y realmente fue lo que pues me determinó a querer enseñarte de verdad o ayudar. Y luego también en cuanto a conceptos o ideas nuevas, ideas frescas, también no venías contaminada del propio mundo del tatu, con lo cual traías una visión un poco diferente, que a mí me hacía ver las cosas y decir, hostia, yo estuve casi 10 años para conseguir 10.000 seguidores y ella en menos de 3 meses me consiguió 10.000 más, ¿vale? Solo digo eso. Sí, esa fue la etapa en la que yo me estuve negando muchísimo a mí misma que el mundo del tatuaje fuese algo que pudiese pertenecer y decidí entrar en este mundo por el camino de los community managers y decidí pensar, venga, pues qué puedo hacer por la persona en la que yo estoy aquí todos los días sentada hablando con sus clientes y metiéndome en su vida.
Sí, pero ya no solo eso, también pues vi el respeto que le tenías al mundo del tatu y que realmente te preocupabas por aportar a la comunidad del tatuaje. De hecho, eres la primera persona que conocí que realmente quería establecer una relación y entendía que si todos los tatuadores de la ciudad nos llevamos bien, podemos aportarnos y aportar al mundo del tatu Claro. y muchas cosas más, ¿sabes? Que a mí me hacían pues ver que realmente este mundo lo amas y lo respetas lo suficiente como para convivir en él. Yo sentía que había muchas ciudades en las que el mundo del tatu era mucho más conocido, se estaban haciendo cosas muy tochas, se hacían colaboraciones entre unos tatuadores y otros, y pensé, joder, es que en Badajoz hay buenos artistas, hay gente haciendo cosas muy buenas ahí fuera, y solo por esto que hay, de que a lo mejor Por lucha de no hay- ego, claro, sí, sí, por lucha de envidia egos, de competitiva. artistas y tal, El ego de artista al final es una ciudad que no es muy grande claro, y enseguida la gente no entiende que aquí hay trabajo para todos, claro, sí, sí. sino que piensa que se tienen que pisar unos a otros para poder al final conseguir trabajo, que no es así, No es ¿sabes? así para Y que nada, al no es final la realidad. es una ciudad muy pequeña y que todo llega. Y al final cuando un tatuador habla mal de ti, te va a llegar a los Sí, oídos. Haz tu trabajo, cíñete a lo que estás haciendo tú. Y si no le vas a aportar nada al resto de tatuadores, no hables de ello. Ya está. claro. Simplemente haz tu Haz vida. tu trabajo y ya está, y céntrate. Claro. Me gustaría saber también qué es algo, porque yo te lo he hablado mucho contigo y siento que tienes como una mente muy avispada para esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que a día de hoy todavía se podría mejorar del mundo del tatu? No solamente a lo mejor en algo técnico, ¿no? Como tú decías, yo he pensado muchos años en por qué alguien no hacía un motor más chico para una máquina y le quitaba el cable. A ver, yo no tengo una varita mágica, ¿vale? Y habría que pensarlo bien. Bueno, pero esto es Pero, una lluvia de ideas. por ejemplo, el tema de los calcas, la hora de pegar los calcas y demás, sigue siendo muy rudimentario. De hecho, ahora, el otro día subiste tú el vídeo, Un reel en vimos, Instagram. sí, una que era como un material Sí, es un material médico médico que era más elástico, se podía adaptar a la zona, que se pues disuelve con agua. se disuelve, tú le haces las líneas por encima, luego lo limpias y puedes seguir tatuando. Eso ya es una forma ya en la que está empezando a evolucionar. Sí, Pero todavía a queda. día de hoy yo pegaba los calcas antes con folios, pegaba los folios, hacía el calca manual y pegaba el folio y lo adaptaba y tú tenías que buscar la técnica de levantar por un lado para pegar por otro, no sé qué. Y eso sigue siendo, aunque se haga con papel transfer y tal, muy rudimentario. Y esto, por ejemplo, es una pequeña evolución, que yo creo que eso tiene que seguir evolucionando. Eso, entre otras cosas, como simplemente los medios para hacerlo, las termocopiadoras, o al final son muy básicas. De Toda una hecho, industria, ¿eh? Yo creo que las termocopiadoras son la farmacéutica del mundo del dato. Son como empresas grandes que están ahí, que nadie presta sí. atención, pero ningún Luego tatuador el, podría trabajar sin termo, ¿eh? Excepto los de Freehand, que para mí son los mejores, los tops. Luego el mundo de las agujas, incluso yo creo que descubrieron las RS, las Magnum, cuatro cosas más, y se han quedado un poco ahí. Sí, Sí es cierto que ahora hay como que salen pues agujas dobles, imagínate, una RL de 3, otra RL de 3 unidas, y como para hacer el puntillismo más rápido, cosas así, ¿sabes? Pues eso ahora está empezando a evolucionar, pero realmente todavía se mantiene un poco esa esencia de lo que siempre ha sido. sí, Pero yo creo que todavía pueden cambiar muchísimas cosas, muchísimas. Y a la hora, por ejemplo, tú imagínate que tú le puedes presentar a tu cliente un proyecto de su propio brazo en 3D de cómo le quedaría exactamente el tatu adaptado ya, ¿no? A tu adaptado brazo. a su propio brazo. Eso ya se hace, de hecho hay artistas que lo están haciendo. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero hay uno que trabaja el 3D y tal. Y tú lo puedes hacer con un escáner, tú le escaneas el brazo, tal. Luego Preparas el proyecto, lo te lo procesas en el adaptas. programa, preparas el proyecto, haces un mapeado, lo pegas, no sé qué, tal, lo adaptas y luego se lo puedes presentar a esa persona. Todavía es como muy rudimentario y hay muy poca gente que lo hace a día de hoy. Primero Sí, porque los escáneres esos valen una pasta, que tampoco son algo como para que valga tanto. O ya. sea, todavía no están un poco en el día a día de las personas y un estudio, pues de momento, Cuestión de probar. total. Los avances vienen de probar cosas nuevas. Sí, al final también tienes que entender los límites que tiene la piel, que al final es un lienzo, pues que no puede quedar como en un lienzo en blanco, que Claro. hay una capa de epidermis que luego regenera y que no luce como recién hecho y yo qué Sí. sé, y que la piel pues envejece y hay que tenerlo claro. Quiero hablar del tema redes, porque es verdad que lo hemos comentado ya, que tú hubo un momento en el que necesitaste, ¿no? Ese impulso para adaptarte un poco a cómo estaban funcionando las cosas ahora. ¿Qué opinas sobre temas redes? O sea, de la importancia que se le da a día de hoy a que tú tengas una buena presentación en redes sociales. A ver, al final, por suerte o por desgracia, hoy en día las redes sociales son tu carta de presentación y más cuando no te conocen.
¿sabes? Es lo primero que ven de ti. Es como cuando vas por la calle y lo primero que ven de ti es tu aspecto, que tus tatuajes dicen mucho de ti. Tu aspecto físico o tus tatuajes hablan de ti antes que tú. Pues al final tus redes sociales es un poco así. O sea, antes de que tú puedas decir una palabra, ya esa persona se ha hecho un concepto en la cabeza de cómo puedes llegar a ser. Incluso de aspecto físico, tu profesionalidad, Tu forma de tu ser, forma de que ser. hay muchos clientes que empatizan más con una persona o con otra y más que por cómo hacen ese estilo, es porque les ha caído bien. Sí, totalmente. O sea que al final las redes sociales innegablemente hoy en día para cualquier negocio tienen una importancia, pero yo creo que hay que saber utilizarlas bien a tu favor y no embaucarte en dedicarle más tiempo a tus redes sociales que a las cosas más mundanas, por así decirlo. Claro. Teniendo en cuenta que hay muchos tatuadores que hacen ellos mismos todo el trabajo y que ahí está lo complicado. Que tú tienes que dedicarle tiempo a mejorar tu estilo, tu técnica, a tu propio negocio, si es que el estudio es tuyo, si el estudio no es tuyo, a manejarte las relaciones en cuanto a cegués o convenciones y tal, Sí, y claro. aparte, redes sociales. Al final yo creo que tienes que buscar una forma inteligente de poder utilizarla y estar presente sin que eso te haga que te chupe el 80% de tu día a día, de tu tiempo, Claro. ¿sabes? Porque tienes que dedicar la parte central a lo que es tu negocio, que es lo que te está dando de comer. Y evidentemente es como el pez que se muerde la cola, pero necesitas estar en redes porque si no la gente se piensa que no existes ya, que estás muerto o que te has ido o que te han abducido y te han llevado a otro planeta, ¿sabes? Sí, porque es así, dejas de Sí, sí. publicar durante un año. Yo ahora mismo dejo de publicar durante un año, de aparecer en redes, aunque siga trabajando, y la gran mayoría de las personas piensan Que te has ido de Badajoz o que te has muerto. o he desaparecido en el campo cuántico, Sí, yo qué sí. sé, ¿sabes? Total, sí. Pero bueno, yo lo digo desde la experiencia, ¿no? De que al final cuando potenciamos la cuenta y pegó ese subidón, al final pues explotó por otro lado y era que me cansé de hacer eso, porque Claro. realmente le estaba dedicando más tiempo a eso que a lo que yo quería dedicarle. Entonces yo creo que la parte inteligente es buscar ese equilibrio en el que puedes utilizar las redes sociales a tu favor de una forma en la que no necesites contaminar el resto de tu día a día. Totalmente. Pero sobre todo ese equilibrio, ¿sabes? En el que tú encuentres algo que no te queme y que no, cuando pase un tiempo, no digas, ya estoy cansado de hacer esto, Sí, ¿sabes? y yo creo que, aunque no lo parezca, yo creo que incluso a día de hoy es más sencillo todavía, porque Sí, como todo el mundo está haciendo lo mismo, con que haga las cosas un poco diferentes, ya, ¿sabes? vale. Ya le va a valer a la gente, porque la gente está cansado de ver lo mismo siempre. Veo a una persona grabando un vídeo de un tatu como siempre y es como, vale, pues muy bien. Sí, hay muchos proyectos chulos por ahí que no solamente son enseñar tatuajes, o sea, yo creo que ya conforme ha ido avanzando esto de que los tatuadores habéis sido más empresarios, un poquito más cada vez, habéis ido sacando nuevos proyectos que no solamente han sido vuestros tatuajes. Y en redes sociales yo me he encontrado, y tú me has enseñado a mí, mucha gente que está haciendo proyectos muy chulos. Sí, El negocio de redes sociales es el negocio de redes sociales. O sea, el negocio de Instagram es Instagram y tu negocio es tu estudio, claro. ¿sabes? Algo muy importante que no están haciendo es que te estás currando los vídeos, te estás currando el contenido, pero no estás haciendo luego un buen ¿para qué? ¿Luego qué? ¿Qué hay Claro. después de que esa persona haya contactado contigo con redes sociales, hayas conseguido que se tatúe contigo? ¿Luego qué vas a hacer con eso? Sí, claro que al final luego, pues, o sea, lo importante es fidelizar a esa persona, ¿no? Y realmente, pues, de nada te vale que te curres de puta madre las redes sociales y luego llegue el cliente a tu estudio y se lleve una experiencia de mierda, ¿sabes? O Claro, sea, o no solamente eso, sino se ha llevado una buena experiencia, pues estupendo. Para mí sería interesante que busques una forma en la que te quedas con el contacto, con el correo electrónico, con el número de teléfono y lo utilizas de puente para luego otro proyecto que quieras hacer. sí, ¿Sabes? Pues por ejemplo, como artista, si vas a sacar algo tuyo, alguna artesanía, yo que sé, algo que hagas con arcillas, láminas o lo que sea, claro. pues que tengas una forma de decir, vale, pues si te interesa ya, tengo un público al que dirigirme de otra manera que no es Instagram, de Sí, una forma mucho más directa, ¿sabes? sí, si tienes su contacto, incluso como hacer una newsletter y a través de eso, Lo que pues sea. luego con todos esos clientes o esas personas a las que tú le llegas, poderle vender lo que tú quieras. Claro, no lo están utilizando como puente hacia otra cosa y creo que eso también pues quema un montón, ¿sabes? Está haciendo contenido, currártelo un montón, intentar que más gente te vea y Y luego, quedarte en eso solo, ¿no? claro, que no te sirva para nada. Es como, vale, a lo mejor de todo el esfuerzo que has hecho y de un año entero que llevas haciendo vídeos, has conseguido que 50 personas se tatúen contigo. Y tienes 50.000 seguidores en Instagram para absolutamente nada, ¿sabes? Es Totalmente. como los seguidores en Instagram son personas reales que luego en su casa van a querer comprarte algo a ti. La gran mayoría de toda esa gente que te sigue
te ve, pero modo fantasma, ¿sabes? Pero Exactamente. ¿cuántas de esas personas realmente se interesan en tu trabajo? Claro. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el ejemplo en la mentoría. Yo aproveché primero ese subidón de seguidores que tuvo, estuve encaminando que los seguidores que llegaran fuesen personas que estaban interesadas en aprender sobre el mundo del tatuaje y en concreto pues por su estilo, por lo que él publicaba de su trabajo, y al final todos esos seguidores luego se convirtieron en personas que estaban dispuestas a pagar por un servicio que tú podías ofrecerles. Totalmente. A eso me refiero, que tú luego sepas encaminar esos seguidores, no que tengas un número, te pueda servir para tener patrocinadores, pero claro, luego trabájate esas relaciones con patrocinadores, trabájate que tú tengas la oportunidad de que esos números te abran puertas en otros estudios, en otras convenciones, en otros países, Totalmente como de acuerdo. aportación de community manager. No, pero sí, es verdad, tienes razón. Y en fin, última pregunta ya para terminar. ¿Eres más de perros o de gatos? Pues mira, si me vas a hacer esa pregunta, me coges y me levanto y me voy. Yo siempre he sido de perros, ¿vale? Pero es que ahora, ay, los gatos, por favor. Nuestro gato. Nuestro gato. Es que estos gatos son... Estamos enamorados. Igualmente, os voy a decir una cosa. Esto, lo siento, tengo que mover la cámara, ¿vale? Yo soy team animales. Porque es que, mira esta cosa. Ay, mi vida. Diles algo tú a esta gente. Pues nada, diles que si les ha gustado el vídeo, que se acuerden de compartirlo, que me parecería muy interesante que otra gente del mundo del tatu que está empezando, incluso los que llevan mucho tiempo, escuchasen algunas de las ideas que hemos ido diciendo, que le des me gusta si te ha gustado y sobre todo que dejes un comentario. Pues sí, porque se está currando de puta madre el canal, está quedando súper guay todo lo que está haciendo y al final hemos hablado de cosas súper interesantes. Hemos hablado de cosas de las que no suelen hablar los tatuadores, convenciones, dentro del mundo del tatu, cómo evolucionar ahora con respecto a cómo se hacía antes. Infinidad de cosas súper importantes que tienen mucho valor. Hemos hablado de muchas cosas. Hala, ya, estupendo, que hayas disfrutado del vídeo. Bésame.